Hola, ¿qué tal amigos de Colo Gamer? Les habla Daniel y comenzaron las vacaciones. ¿Y de qué manera si estamos en pleno estreno con la PlayStation 4 y nuestro juego Killzone Shadowfall? ¿Qué les parece? Y acá estamos en la opción campaña. Podemos iniciar nueva campaña que sería capítulo 1, el padre. Y capítulo 1.1, este es nuestro hogar. Un joven Lucas Kellan está a salvo en casa con su padre, pero afuera el mundo está cambiando. Y sí señor, vamos a manejar ese personaje Lucas Kenyan desde muy pequeño. A mirar por qué una opción de multijugador. Bienvenido a zonas de guerra para jugar con nosotros, únete a zonas de guerra. Una combinación de ajustes, mapas y misiones creados por Guerrilla Games y jugadores como tú. Y acá lo podemos hacer en PlayStation Network si tenés cuenta. Este es al inicio de cuando creas un usuario, o también lo puedes hacer en local con zona de bots. Acá le vamos a mostrar detalles. Ok. Y acerca de esto son los créditos, avisos legales y Killzone.com. También le podemos dar opciones, lo que es opciones rápidas, lo que es invertir, pero no, realmente no lo vamos a hacer. Música lo vamos a dejar en 100%. Y le das otras R1 y ya nos bota el control inalámbrico. Eso es muy importante, que te adaptes a esto. Yo lo voy a dejar de esta manera, pero tú lo puedes hacer de la forma en que más te quede mejor. Este lo voy a dejar el zoom, lo voy a dejar adaptable. El agacharse lo voy a dejar en escoger. Esto lo damos deshabilitado. La sensibilidad del eje Y la damos en 50%. Inversión de eje Y deshabilitado. Y sensibilidad del eje X lo voy a dejar en 40%. Mientras le cojo el tiro un poco. Este lo voy a dejar deshabilitado. Y es acá nos da el Shadowfall. Realmente cambia en el lanzar explosivo y el disparo de arma, el zoom y ordenar al OWL. En cuanto al clásico, ¿no? Ya si lo hacemos régimen comunitario 01, pues cambia totalmente. Entonces ya tú verás a cuál te acoplas mejor. Yo lo voy a dejar en clásico, se me hace más sencillo. Muy bien, eso todo en cuanto a control inalámbrico. El audio lo vamos a dejar así. La pantalla, la cruz de mira voy a dejar encendido, está encendido. Su título lo voy a dejar apagado para así enfocarnos más en el audio del juego. Eso si eres daltónico. Y ese sí es muy importante porque hay partes muy oscuras. Depende también de tu TV. La cuestión es que vas esta imagen a la perfección. No sé, yo la veo bien en 80%, lo voy a dejar en 80%. Dependerá de tu televisor. Y por supuesto, español latinoamericano. Acá nos bota la conexión. Y listo, le damos atrás. Ok, así que vamos a empezar con nuestra campaña. Vamos a hacer en normal. Toda la campaña va a estar en la dificultad normal. Al pasar cada capítulo puedes cambiar la dificultad cada vez que inicies el juego. Recuerda que este juego guardas por capítulos. Desde que no pases un capítulo, I'm sorry. Sony Computer Entertainment. Terricidio. 1000 millones de vidas se perdieron por fuego Petucita que arrasó la superficie de Fuego Helga. Petucita, sí señor. Y la redujo solamente a una roca sin vida. Entonces que destruyeron un planeta. En los días posteriores, una difícil tregua se negoció y se alcanzó un acuerdo. A los sobrevivientes se les daría refugio en otro planeta. Ya. Hace que los Helgas. Hogar de los responsables de la destrucción de Helga. Ah, ya. Se otorgó Así que la es mitad del Spectra. planeta a los sobrevivientes. Y se desplazó a los Vecnams que vivían allí. Este ya no era su hogar. Ah, imagínate. Era New Helga. Ahora era New Helga. Y todo ha empezado así y desplazan a
a una civilización completa con el simple hecho de que destruyeron su hogar. Y sí, señor, este capítulo 1, como les había dicho, el padre, y es 1.1. Este es nuestro hogar. Acá únicamente podemos conducir la visión y lo hacemos con R, análogo R, y vemos cómo desplazan a toda la gente de Vecta. No podemos llevar todo. Y sí, señor, Solo lo somos necesario. Kellan. Y este es mi padre, Escucha, ¿no? sé que es difícil, pero no tenemos alternativa. Tenemos que llegar al muro. Vamos a estar a salvo del otro lado. Somos Yo te voy a Lucas cuidar, Kellan. pero necesito que tú me Y esa arma cuides, parece ¿de un juguete. acuerdo? Vas a ser el segundo al mando. Ok, Vamos. debería ser el primero. Muy bien, y este con el análogo izquierdo L movemos al personaje y análogo R Aquí, rápido. la mira, por decirlo así, la visión. Qué gráficas que tiene este juego, mira. Creo que hay que hacer es seguir. Acá le damos X para saltar sobre esta Bien, plataforma. La cornisa. Vaya diferencia que gráficas con el PlayStation 3. Por supuesto, Vamos a Killzone estar 3. bien, Lucas, te lo prometo. No será para siempre. Este es muy Volveremos. diferente al Killzone 3. Trae Esto es mucha Vecta. más Es interactividad. nuestro hogar. Y siempre lo será. Quiero que recuerdes eso. ¿De Y no es acuerdo? tan cerrado como el Ahora Killzone no hagas 3. ningún ruido y mantente Es mucho oculto. más complejo Vamos. hallar misión. Hay muchos objetivos al tiempo. Es bastante interesante este juego. No, y mira todos los efectos, la lluvia. Pulsa círculo para agacharse y cubrirte y evita las patrullas. Recordemos que en las opciones le dimos en agacharse, escoger. Entonces solo le da círculo y se mantiene ahí. Vamos a hacer ruido. Bien, espera, no te muevas hasta que te diga. Depende como quiera lo puedes configurar. Acá hay que esperar hasta que él dé la señal para así pasar. Ahora, Lucas, Ahora. ahora. De lo contrario perderás. Buen trabajo. Si somos inteligentes estaremos bien. Acá de nuevo hay que esperar la señal. Ahora, Lucas, Ahora. Perfecto, nada complejo. Estas cosas se tienen que rendir. No será muy sencillo. Es que nos está buscando medio mundo, en serio, mira. Ok, ya está despejado. ¿Es ese uno de nosotros? Entonces acá sigue agachado, ¿no? Hay que darle otra vez círculo para que se levante. Acá hay que agacharse. Y ese personaje que aparece acá es prácticamente el jefe en casi toda la historia. Y por supuesto nosotros seremos el mejor alumno. Acá vemos Vecta, gracias. Sí. Dice que vemos acá es un Shadow Marshal, que así le llaman a estos guerreros. Despejado. Bien, así que hay que seguir a Robionic. Sí, parece que ya estamos seguros aquí. Gracias. ¿Es este tu hijo? Lo estoy llevando al muro. Parece que necesitarán ayuda. Sí, un poco. Eres un Shadow Marshal, ¿verdad? ¿Por qué Exactamente. los Helgas están haciendo esto? Había Sí. un acuerdo. Nos habían garantizado un salvoconducto para salir de Escucha, aquí. amigo, a mí tampoco me gusta esto. Pero hasta que lleguen al muro, ellos mandan. El muro.
Como dije, Ese es el objetivo. necesitarán ayuda. Parece que ¿Puedes llevarnos al muro? De manera están segura. en el muro. El cruce del sur está cerrado, así que tendremos que tomar el camino largo. Ya perdimos suficiente Son tiempo los aquí. que han logrado ¿Cómo te sobrevivir llamas? Sinclair, a este reclutamiento. Soy Michael Kellan. Este es mi hijo Lucas. Sinclair se llama este personaje. Volveremos a salir. Quiero que te quedes cerca mío y no hagas ningún ruido, ¿está bien? Vas muy bien. Sí, Confío en ti. tu padre es inteligente, niño. Vamos. sí, ya lo sabía yo de igual manera. Ok, acá empiezan los problemas. Uf, es que hay muchísimo. Muy bien, punto de control. Entonces hasta acá guardará si en caso de que llegásemos a perder. Y cada punto de control es así. La puerta está atrapada. Y acá es donde entro yo. En acción, pues la puerta está trancada por Hay un agujero un en el palo. techo. Uno de nosotros tiene que salir por él, bajar y quitar lo que Pues está lógico, bloqueando. yo lo haré, ok. Haré yo. A ver, Debemos seguir. pensar. Es muy tarde para votar. Puedo Es el único hacerlo, exacto. suficientemente pequeño para pasar. Bien, hazme la llamada pate gallina y yo subiré. Y le damos X para trepar. Cuando estés allá arriba, quiero que te mantengas fuera de vista y vayas directo al agujero, ¿sí? Al agujero, perfecto. Parece Este un chico que coche. conducimos sí que tiene valor, ¿no? Siempre hizo las cosas a su manera. Acá llegamos y ¡ping! Y eso era lo que trancaba la puerta. Lucas. Y le damos círculo para quitar la tabla y ya. Vaya, no habían podido sin mí. Lucas, no hubiéramos podido hacerlo sin ti. Exacto, así me gusta que reconozcas cosas. Oh, mierda, es un OWL. Por lo menos así parece, no sé si se llamen así. El que conducimos si se llama así, OWL. Vamos. Conseguirlo. Ah, yo soy pequeño, no necesito agacharme. Ok. Por acá vemos a unos belgas buscando a quién llevar. Son realmente arbitrarios. No. Me ocuparé de él. Sí, con tu arma de juguete. Realmente es un arma paralizador. Está bien, solo está inconsciente. Inconsciente, pues ya no lo está. ¿Qué Oh, haces? No podemos arriesgarnos. este Sinclair sí que es yo no arbitrario quería también. esto. No querías mi ayuda. Aquí la tienes. Preocúpate por tu conciencia cuando estemos del otro lado. Ok, en el muro. No estamos lejos del muro. No, entonces se recerca muy bien. Otra vez el punto de control. Acá en adelante ya no habrá problema. Más bien de acá atrás. Acá en adelante empiezan los problemas realmente. Mira eso. Uf, Muy bien, escuchen. mira cómo suena la lluvia. Pero todavía es muy Excelente. peligroso. Esperen aquí mientras echo un vistazo. Peligroso era acá, en serio. Ya oíste, Lucas. Los selgas Casi que llegamos. vimos al Seamos principio se cuidadosos. pueden devolver y adiós. Precavidos. Mira, te lo dije, ahora el robot es carenado. Ouch. Yo voy a subir, no me dejes acá tirado. Eso es un buen padre. X para trepar. Yo, mierda, le dieron. No, te lo dije, mira los cercas que cruzaron allá, ahí viene. Y ahora no hay nada que hacer. ¿Dónde está Sinclair? Lucas, detrás de mí. No, los voy a enfrentar, a ver. Espera. Nos prometieron un pase seguro. Exacto. Por favor. Estoy con mi hijo. No estamos armados. ¡Ey, detente! ¿Dónde está Detente. Sinclair? Pregunto yo. No puedes hacer esto. No, sí lo pueden hacer en serio. Es nuestro hogar también. ¿Por qué se levanta? Mierda. Ahora ha sido matar. Y ahí llega Sinclair. Típico. ¿Qué le pasa? Sí, bonito ahora llegar también. Maldita sea. ¿Qué me sucede? Ok, acá empieza la nueva historia.
Bien que pongan esta parte, con esto vemos todos sus mejor que te inicios quedes de cada personaje y más de este principal, Lucas Kellan. Vamos. Estarás bien al llegar al otro lado del muro. Vamos. No, parece que este tipo me va a llevar al muro, a una parte segura. Bien hecho, Lucas. Y vemos acá 8 años Nunca hubo un cadete después más joven en la Academia de Mariscales en y ya Cruceros. somos Deberías cadetes. estar orgulloso. Sé que si tu padre estuviera aquí sentiría lo mismo. Lo único Acá vemos que otra nuestra parte, gente creo que es desea una estar infiltración y acá es 10 años después. Eso significa llevar la lucha a los Helghast. Significa cruzar el muro. Parece hagan que lo nos que hagan. hicimos fuertes Allá sigue en el estando muro. perfecta. Un Ya día es la como dos recuperarás. civilizaciones, los Helgas Para todos nosotros. contra los Betas, por decirlo así. Los Y mariscales 14 encubiertos años se después. enorgullecen de tenerte, Lucas. Sé que cuántos años tendría antes, ¿Sabes a 5, dónde 6, debes ir? más o menos 20 años, 18. ¿Y sabes qué pasará si te atrapan? Te sacarán del muro en cadena. Y acá hablan de una misión de Con una infiltración bolsa en la cabeza. Humillado donde solo Lucas Kellan podría hacer. y ejecutado. No. Números 7 de junio de de 2390. Compromiso nos resulta esto. Queramos estar, vamos a ver. No te protegerá por siempre. Ese es el capítulo 1.2. Queremos más adelante. No olviden comentar y dejar sus comentarios. Este es nuestro primer capítulo, El Padre. Este es nuestro hogar de Killzone Shadowfall y buen día.